Porque no vaya a ser que un Averroes ya sea un ilustrado en el sentido de la ilustración, pero no moderno, pienso yo. Y luego una repensar la edad oscura de la Europa germánica antes de la modernidad. Porque la modernidad siempre, de todas maneras y por todos los autores, va a ser definida como superación de la Edad Media. Bueno, no crean ustedes que es tan fácil saber lo que es la Edad Media, pero no en una visión eurocéntrica, sino en una visión mundial. Y hasta ahora yo decía, bueno, es importante, pero ahora me estoy dando cuenta que casi todos los autores, Blumenberg, Koselleck, Habermas, pero aún gente muy próxima, como Bolívar, hasta como Franz Hinkelamert, a veces tienen solo una visión eurocéntrica. Y al querer plantear la definición de modernidad desde la Edad Media, ya empieza a ahí estar el problema, porque no se la sitúa con respecto a las otras civilizaciones, las cuales se ignora por un prejuicio, pero desde el punto de partida se piensa qué puede aportar esas culturas a la modernidad, mira cómo están. Entonces, desde el presente se proyecta al pasado y se las hace culturas atrasadas, bárbaras o anecdóticas, pero que no van a aportar algo a Europa. Es decir, hay un mecanismo muy fatal en la historia, es que proyectar el presente sobre el pasado sin advertirlo, y entonces toda la interpretación que se hace ya está distorsionada. Solo se ve que está distorsionada cuando se escucha efectivamente otra historia. Entonces voy a tener que verme en la necesidad de perder tiempo mostrando la otra historia con tiempo. Y si se me van muchas clases no previstas, no me importa. Total, el programa que tiene como 30 temas, con que nos quedemos en los 5 primeros estaría bien. Tendríamos para 6 semestres en vez de 3. Pero quiero apartar de ahí. Entonces, antes, sin embargo, de terminar, uno de ustedes me dio un excelente artículo, porque muy sintético, de qué es la modernidad en Bolívar. Y insisto en Bolívar porque es una muy buena propuesta y profunda. Por lo tanto, vale la pena discutirla y ir aclarando cosas. ¿Qué es la modernidad? Dice en un pequeño artículo publicado en 2013, es uno de sus últimos trabajos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, así que es un texto nuestro, en un volumen con muchos autores. Entonces, hay un momento en que dice, para precisar un poco más el asunto, voy a mencionar 3 fenómenos. Usemos siempre mucha precisión en las palabras que se usan. 3 fenómenos significa 3 aspectos que aparecen. No es lo mismo una categoría que un fenómeno. En los que se manifiesta esta característica de lo moderno.
en lo que se muestra una acción, esta lógica nueva, moderna. Debo decir que tiene otro trabajo, 15 tesis sobre la modernidad, que como dice Carlos Aguirre, en este trabajo tomó 3, que sí que pareciera lo que más le interesaba. Primero, la técnica científica. Segundo, la secularización de lo político, no todo, sino de lo político. Y tercero, el individualismo. En otra parte va a hablar del individualismo como una de las notas generales, junto a 5 más. Y entonces me voy a tomar el primer aspecto, que es la técnica científica, sobre la que viene muy referidamente. En la parte B del artículo dice la modernidad y los desafíos de la neotécnica. Y entonces dice, quisiera pasar ahora a un punto de reflexiones acerca de la modernidad. Tal vez lo más conveniente para describir en qué consiste sea relatar de dónde proviene, cuál es su origen, cuál es su bajo fundamento. Es muy grave, es el fundamento. Es decir, datar, ponerle una fecha a un cierto fenómeno. Y este fenómeno al que quiere datar va a ser la neotécnica, que va a situar en el 11 o 12 siglo como una novedad. Y el autor que él refiere se llama Louis Montfort. Entonces me puse un poco a trabajar el tema. De Montfort. Y me lo dejé en casa, pero no importa. Bueno, es un libro que se llama Ciencia y Tecnología, escrito en 1934. Es un arquitecto que trabaja problemas de ciencia, que en su momento fue muy respetado. Y entonces él hace una historia de la técnica y la divide en 3 etapas. Él le llama la eotécnica, que es la técnica neolítica, fundada sobre todo en la leña, la madera, y llega a ciertas maquinarias como el reloj y el molino. Son máquinas, todavía muy pequeñas, en el caso del reloj, para dar la hora con precisión. No es una máquina industrial, es una pequeña máquina, pero que ya da la idea de un funcionamiento automático, sin intervención. El molino de viento, sobre todo, no solamente de agua, que era muy antiguo, ya es eólico. La eociencia es esa etapa. Pero luego viene una etapa siguiente, que es la técnica que ya va a usar el carbón y el hierro. Entonces ya se aproxima a la revolución industrial. Pero la neotécnica para Montfort es la electricidad. Claro, estamos en 1934. No hemos hecho el salto actual de la técnica a partir de la computación y toda esta nueva técnica que es muy desarrollada. Entonces, él llama sobre todo la especial importancia que tiene la técnica.
y piensa que Europa desde el siglo XI descubre un nuevo tipo de técnica y va a ir creciendo. Que luego esa modernidad que se está anidando en la Edad Media va a ser subsumida por el capitalismo. Entonces el capitalismo es un fenómeno posterior. Se lo fija a veces en el siglo XVI, a veces en la Revolución Industrial, más, y entonces ya se empieza a hablar de la modernidad capitalista. Hay que ver que cuando se habla de la modernidad capitalista, ya no es la mera modernidad. Yo me estoy preguntando qué es la modernidad. Pero ya hablar de la modernidad capitalista supone que habría una modernidad que no es capitalista. Así que ya es una opción tomada. Yo no lo diría porque yo pienso que la modernidad desde su origen es capitalista, porque el capitalismo es el aspecto económico de la modernidad. Y el liberalismo o el Estado moderno, la política moderna a partir de Hobbes, es la política de la modernidad. Y luego también habrá una especie de concepción del género machista de la modernidad y habrá un tipo de racismo propio de la modernidad y todos estos fenómenos para mí son simultáneos. Situarlos en el tiempo, vamos a ver que hay autores que dicen la modernidad es anterior al capitalismo, por ejemplo, y la ilustración, bueno, es otro fenómeno interno a la modernidad, articulado al capitalismo en el siglo XVIII. Para mí sí, la ilustración es en el siglo XVIII, pero es la culminación de un proceso teórico-filosófico que comenzó con la modernidad como tal. De tal manera que yo me pregunto fuerte, ¿qué es la modernidad? Después de esta conferencia muy buena, hay una discusión y también se publica la discusión. Enrique Serrano, colega mío de la Metro, hace unas objeciones, pero es interesante. Él y prácticamente todos los que debaten en este trabajo se van a referir, cuando se refieren a lo más lejano, a Grecia. Ese va a ser como el punto de arranque. Por ejemplo, Enrique Serrano dice, el saber técnico ya existía en la Grecia antigua y no se aplicó directamente al proceso productivo. Me parece entonces que faltó otra variable fundamental y se lanza. Pero es interesante cómo cuando se piensa en el origen remoto de la técnica, va a Grecia, por ejemplo, Enrique Serrano. Jorge Juanes, que luego va a hacer una crítica interesante desde el romanticismo, cuando tenga que también hablar de temas, dice, creo que esto no está en Homero, que si lo sacas del contexto y empiezas a buscar detallitos y elementos aislados, fuera de ese contexto, etcétera. Entonces vuelve a referirse a Homero. Y claro, después hablaría de muchas otras cuestiones. Creo que el elemento de la ciencia moderna es la clave para entender el problema de la modernidad. ¿De dónde sale esa ciencia? Me pregunto. Roger Bartra hace otro tipo de indicación, pero en este caso no se refiere a la historia, sino, pero a un punto en que voy a leer. Quiero referirme a los 3 puntos que señalaste como elementos fundamentales del principio estructurador de la modernidad. Creo que has escogido uno de ellos como el más importante para comprender el conjunto. Has escogido el tercer elemento, el lado científico, la neotécnica, la confianza en la razón humana aplicada al mundo físico y material. Es el primer aspecto que había indicado. Roger lo plantea como tercero, pero vuelve a insistir que en la interpretación de Bolívar, a él le sonó que el punto más importante era la técnica. Y después
Carlos Aguirre también va a hablar de la secularización en el tema y se va a referir a la técnica, pero en el caso de él no hace ninguna referencia a Grecia, pero no se sale de una visión todavía que yo llamaría eurocéntrica. Ahora, dice después Bolívar Echeverría, claro, lo que tú planteas es sin duda inquietante, es decir, una actualización plena de la modernidad esencial puede darse o tal vez no se pueda dar nunca. Es decir, que la modernidad tiene también un proyecto que quizás nunca se pueda realizar. Es entonces algo así como una utopía. Y esto me va a enseguida a relacionar a Franz Hinckelammer. La semana pasada estuve, después de clase, tomé el avión y estuve en Costa Rica y estuvimos con Hinckelammer juntos, se grabó el diálogo, lo voy a poner en la página con Franz, y me regaló uno de sus libros últimos, tiene muchos, Teología Profana y Pensamiento Crítico. Muy interesante, porque Bolívar va a decir en un momento, bueno, pero aquello de Walter Benjamin, Roger Bartra le hace la objeción, habla de la teología como el enano deforme, pero en definitiva importante. Y Bolívar le dice, muy interesante, dice, yo aceptaría la teología, pero después de la muerte de Dios. Y eso es muy interesante, porque la teología profana de un Franz Hinckelammer está después de la muerte de Dios. Lo único que hay que preguntarse, ¿de qué Dios? Porque Feuerbach también está después de la muerte de Dios, pero el problema está el Dios tradicional, popular, o el Dios profano, como le llama Hinckelammer, de los fetiches, que en la cuestión judía más dice, el domingo hay un Dios al que se festeja. Y de lunes a sábado, claro, para otras semanas como la musulmana, sería de lunes a jueves, pero en fin, la cristiana va de lunes a sábado. La judía va de domingo a viernes. Las semanas son distintas según la cultura. Dice Marx, el domingo se festeja a Dios, pero de lunes a sábado ya no se festeja a Dios, porque es el mundo profano. Pero Marx dice, lo que pasa es que ahí ese mundo se ha fetichizado, y ahí hay dioses, pero la secularización los ha tornado invisibles. Hablar de esos dioses invisibles para la secularización es hablar de una teología profana. En fin, complicado. Pero es interesante porque toca el dedo para una solución que no creo que del todo lo haya dicho. Le leo el texto este. Digo otra cosa. El secreto del materialismo histórico benjaminiano está en la teología, pero una teología posterior a la muerte de Dios. Eso es justo el tema de Franz Hinckelammer, ya lo vamos a tratar en su momento, no hoy claro, pero cuando toque. Por ejemplo, Jorge Juanes vuelve y cuando tiene que hablar del origen, dice, surge una gran crisis en esa visión de Grecia y de esa visión de Occidente como inteligibles desde la inteligibilidad del largo relato de la construcción de la racionalidad, de Grecia a Alemania, pero él va a defender a los románticos, pero se vuelve a referir a Grecia como el punto de partida, y esto, diría yo, es lo que todos piensan. Entonces, mi conclusión al leer ese trabajo, dije, bueno, tomemos el toro por las astas. ¿Cómo se ve el tema más allá del eurocentrismo y más allá del helenocentrismo? Si no salimos del horizonte europeo, no sabemos lo que es la modernidad.
es muy duro lo que estoy diciendo, porque entonces digo, siguen siendo eurocéntricos. En mi libro, gordo, y tan gordo que eso hace que no lo lea nadie, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, hay un prólogo. Lo voy a leer ahora en los puntos esenciales. Este prólogo es todo el libro. Y la gente casi siempre lee el prólogo como si fuera una cosa inútil que se pone al comienzo y después se pone a leer el libro, siendo que ahí está la guía de ruta. Y digo, mire, hay 7 umbrales que tenemos que superar para plantear cualquier tema, pero más que ninguno el de la modernidad. El primer límite a superar es el helenocentrismo de las filosofías políticas en boga. Todo esto que yo leí es helenocéntrico. Se refiere a Grecia como el origen de la historia mundial. Cuando se habla de democracia, se olvida que demos es en egipcio aldea, si es que esta lengua, y no indoeuropea si esa lengua existe. Cuando se habla de dique, me gustaría escribirlo, aunque sea para verlo siempre, como he dicho, un poquito estéticamente. Dique, justicia, es una palabra clave griega, dique. Pues duku en hebreo significa justicia. Duku. Duku. Es la misma etimología que dique. Y así Semerano va mostrando una por una las palabras de la política, mostrando la etimología caldea, asiria, fenicia, de todos los términos técnicos griegos. Yo digo, pobre Nietzsche, que denigró al semitismo en nombre de Dionisos griego, hasta Dionisos era egipcio. El segundo límite es el occidentalismo. Entonces, vamos a tener que situar a la modernidad olvidándonos un poco de Grecia o situándola cuando aparece, que es muy tardíamente en el tema. El segundo límite es el occidentalismo de las filosofías políticas, que no advierte la importancia del Imperio Romano Oriental, Bizancio o Constantinopla. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene? Bueno, el libro de Menzies, 1434, el año en que los chinos incendiaron el Renacimiento en Italia, muestra masivamente la influencia de China, del mundo árabe, pero también de Bizancio en el Renacimiento italiano. Leonardo da Vinci y las invenciones chinas. Entonces, en este libro, él pone en un lado un barco chino en forma de carabela, en una enciclopedia de la navegación de 1313, impresa en papel, en imprenta en China, 1313, y después una carabela portuguesa. Pero más notable es, por ejemplo, el paracaídas en un diseño chino, o el cañón, donde hay un chino que tiene un cañón que ya ha descubierto la pólvora, en 1313 en la enciclopedia, y un cañón que Leonardo da Vinci dibuja como invento. Entonces, Leonardo era un inventor genial, inventó máquinas, paracaídas,
puentes, una cantidad de cosas que eran copia de una enciclopedia china, ¿no? Y entonces Menzies va poniendo los dibujos de Tócola, que fue un gran tecnólogo renacentista, el dibujo de Tócola y el dibujo de una rueda con engranajes que pasa el movimiento vertical al movimiento horizontal y esto mueve a un molino chino de la enciclopedia china. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Su Chun Chin. Y entonces él demuestra que los grandes descubrimientos del Renacimiento son chinos, uno por uno. ¿Cómo llegaron a Italia? Bueno, también hace la historia de cómo pudieron llegar. Lo mismo va a ser el Renacimiento helenístico en Italia. Va a ser la influencia de los inmigrados de Istambul, Constantinopla, tomado por los turcos en 1453. Antes de eso, no empezó la resurrección helenística en Italia. En 1457, Ficino comienza la traducción de Platón a latín. ¿Lo hizo Ficino o lo hizo un ciudadano bizantino que hablaba y escribía el griego y lo tradujo al latín? Y ahí empezó el renacimiento helenístico de Italia, influencia de Bizancio. Pero Bizancio no entra en ninguna historia, ni sabemos nada de lo que pasó en Bizancio, que es la madre de la cultura árabe, y ya vamos a ver quiénes son los árabes antes de la modernidad. Occidentalismo, entonces, que impide entender lo que acontece. Maquiavelo, El Príncipe, 1517, Florencia. Pero Venecia, en el 813, 700 años antes que el libro del Príncipe Maquiavelo, fue una ciudad independiente del Estado Pontificio y del Imperio, donde se hablaba de la libertad y cuya ciudad en la tierra firme de Italia era Padua. Y no es extraño que Marsilio de Padua hable de la democracia, del consenso del pueblo y critica al emperador y al Estado Pontificio, porque era veneciano. Pero Venecia era parte del Imperio Bizantino. O es decir, que el primer Estado moderno europeo, que es Venecia, que era gobernado por burgueses y no por ni la iglesia ni la monarquía, sino comerciantes venecianos que tenían contacto con Constantinopla. Y la burguesía organizó una asamblea magna, democracia directa. Pueden ir a Venecia todavía y encontrarán un espléndido edificio que tiene como 100 metros de profundidad, donde se reunían en democracia directa los padres de familia de la ciudad de Venecia. Y eso va a ser después pensado en Inglaterra como el Parlamento, y después el Consejo, los Dieci, va a ser los Lords y el Duce, o el que dirigía a Venecia, que era un burgués electo, que podía ser destituido, o decir, ni era noble porque no había nobleza, ni era de por vida porque podría ser destituido, en Inglaterra va a ser el rey. Entonces Inglaterra va a imitar al reino de Venecia, pero Venecia es bizantino.
Entonces tendríamos que preguntarnos por qué Venecia es bizantina. No van a encontrar ningún libro de filosofía política que hable del tema fuera de este librito. Porque yo me metí en la biblioteca de Venecia y me puse a ver el origen de Venecia y en textos italianos del siglo XIV, XV, XVI, entendí cómo funcionaba ese gobierno y por qué cuando Inglaterra con Cromwell va a fundar el primer estado en manos de la burguesía, va a imitar a Venecia. Pero esto va a ser importante, porque como no vamos a poder aceptar ninguna de las causas que se están hablando de que la tecnología era superior a Europa, no se puede decir, ya lo voy a probar. Y al mismo tiempo, el individualismo también había aparecido en otros lados, donde se cifra aquello que en el siglo XVIII y propiamente en el XIX va a dar recién a la modernidad europea una vigencia mundial. Van a haber 3, 4 siglos de preparación en que Europa todavía no era superior a los otros, pero estaba fraguándose una superación. Por la técnica no pienso, va por otro lado, pero veremos. Para eso habrá que estudiar las otras culturas. De tal manera que el occidentalismo va a impedir entender qué pasa en Occidente, porque no se ven las influencias de otras culturas, de las cuales Occidente va a tomar muchas indicaciones, inventos, propuestas que hay que demostrarlo. En 1934 Mumford no tenía idea del descubrimiento de China, la India, que tenemos hoy, ya veremos enseguida. Entonces han pasado muchos años, ya no puede ser fundamento de una hipótesis que se mantenga. Esto va a formar parte del eurocentrismo. Todo se ve desde Europa. La política, la filosofía, la literatura, el psicoanálisis, la antropología, todas las ciencias se inspiran en Europa y creemos que allí surgió todo. Y no sabemos cuántas sugerencias se le dio a Europa y aún prácticas se hicieron fuera de su horizonte. No se estudia la política de las altas culturas egipcia, mesopotámica, en especial la política del imperio chino, por ejemplo, del Indostán, de la islámica. El orientalismo despectivo campea, o es decir, el eurocentrismo occidentalista crea un mito, el Oriente, y mete ahí todas las culturas al oriente de Turquía, desde Turquía al Pacífico, que es el 80% de la humanidad, una cantidad de culturas completamente distintas unas de otras. La India es más parecida a Europa que la India de China, porque los hindúes, como los griegos y los romanos, eran parte de eso que se llama los pueblos indoeuropeos y tenían una metafísica muy parecida, porque dependía de nómades que habían surgido de la estepa euroasiática, que habían ido a la China, no, sino a la India, a Afganistán, a los persas, a los griegos, a los romanos y a los germanos. Entonces tiene muchas cosas parecidas, pero la China era algo realmente distinto. Entonces, meter en el Oriente algo que es más parecido a Europa que el Extremo Oriente es meter gatos con perro y pensar que todos son ratones, ¿no? Grande nomás. Esa es la ignorancia. Pero esa ignorancia está al fondo de una hipótesis. La superioridad de Europa está en esto, pues no se conocía a los otros y entonces como que era superior. Porque la tecnología china e India era tan primitiva que no se puede comparar a lo que la Europa medieval había inventado. Van a ver ustedes lo que es la Edad Media. Un mundo subdesarrollado, bárbaro, en comparación a la India, la China y la India, y a China, que estaban realmente desarrollados, lo vamos a probar.
El quinto límite, no, el cuarto límite es la periodización que organiza todo ese material. Y entonces dice en la antigüedad las culturas de la orientales, y debo decir que Echeverría habla de nuestros indígenas como orientales. Así que en el concepto de Echeverría, los indios también son parte del Oriente. O es decir, que el Oriente no es de Turquía a la China, sino que el Oriente es de Turquía hasta México y Perú. Si no, no puedo llamar que nuestras culturas eran orientales y naturales, además. Naturales, claro, Marx habla del valor de uso como natural. La pizca de eurocentrismo en Marx, porque el valor de uso nunca fue natural, fue siempre histórico y cultural. Por supuesto, los indígenas producían valor de uso. Las flechas se usaban para matar animales, y eso no es un uso natural, es histórico, y hay tipos de flechas muy distintas, y justamente como se hacía una flecha nuestra, era muy parecida a los polinésicos y al extremo oriente del oriente. Por eso sí son parte de las culturas orientales, no, del llamado extremo oriente. Al menos el extremo oriente ya no es todo el oriente, es el extremo, que sería Indochina, la región de Vietnam, Japón y hasta los esquimales que pasaron los últimos hacia América. El quinto límite es un cierto secularismo tradicional de las filosofías políticas, en que creen que la modernidad elimina la religión. Pero justamente Walter Benjamin y aún Bolívar, cuando dice, bueno, si partimos de la muerte de Dios, una expresión de Nietzsche, pero que es usada también después, si partimos de la muerte de Dios, sí podemos hablar de una teología. Justamente el secularismo, al negar el tema de la religión, permite el fetichismo religioso de los nuevos dioses. Como dice Marx, y un nuevo Dios se instaló en el altar de Europa, esto lo dice en El Capital, y de un codazo tiró todos los otros dioses y se puso ahí. El capital. Hoy reina el capital. Y el sacrificio humano no se hace a Huitzilopochtli, se hace al capital. Y Marx dice, cuidado, es un fetichismo. Entonces hay que empezar por la crítica de la teología del fetiche para poder a su vez hacer la crítica de la política, de la economía, del machismo, del racismo y de todas las otras dominaciones, porque también el falo se ha sacralizado y la raza blanca también se ha sacralizado y la libertad liberal se ha sacralizado en el mercado y el capital se ha sacralizado y el secularismo no encuentra más dioses. Es lo que dice justamente Hincklhammer, porque miren qué tema, teología profana. Lo voy a dejar para después. El sexto límite es el colonialismo teórico y el empírico. Bolívar sí trata muy bien el etos barroco colonial, pero no toca la lógica mercantil al nivel del colonialismo empírico. No le interesa la teoría de la dependencia, no le interesa el pensamiento de Marx al nivel de la transferencia de valor. Y esto es el tema originario de la modernidad. En 1492, entre otras cosas, comienza el colonialismo
moderno. Y para mí, parte del mundo colonial va a ser fundamental. Va a ser el punto de partida. ¿Se puede pensar filosofía en un país subdesarrollado? Dice Salazar Bondi en 1969. No. Si lo acepto como naturaleza, porque entonces ya soy colonial. Y lo único que hago es pensar desde Europa. No puedo pensar desde mi realidad. ¿Cómo puedo pensar mi realidad? Dijimos ya en los 70 al comienzo, pensando esa negatividad. O es decir, somos colonia, ¿qué significa ser colonia? Y al decir qué significa ser colonia, descubrimos la modernidad. Por eso es un librito mío que se tradujo al inglés y por el cual yo empecé a hacer mis pasitos en Estados Unidos con los latinos, se llama La otra cara de la modernidad. Pero cuidado, no significa que sea otra cosa que la modernidad. Es la otra cara de la luna que nunca se ve, pero que está siempre ahí. La otra cara de la modernidad es el bárbaro que la modernidad necesita para mostrarse como nueva, con respecto al bárbaro que es el antiguo. Si no hay bárbaro, no hay novedad. Y si no hay civilizado, no hay civilización. Y dice Hegel, cuando habla de Inglaterra, en la filosofía de la historia universal, y Inglaterra se transformó en la misionera. Miren qué secularizado estaba Hegel, que habla de un misionero. Y claro, como lo dice Hegel, ni se dan cuenta, pero Hegel teologizó todo, pero fetichistamente. Inglaterra se ha transformado en la misionera, misionare de la civilización en el mundo. ¿Y qué es la civilización? La manifestación de Dios en la tierra, una nueva teología fetichizada, la civilización. Y los demás eran incivilizados, la China, la India, los árabes, nosotros, todos somos unos brutos. Hegel. Los dicen en la cara. Cuando Áñez Heller estuvo una vez en Toluca en un congreso y me dijo, bueno, pero las únicas lenguas que son filosóficas son el inglés, el francés y el alemán. Estábamos comiendo junto a ella. Y yo le digo a Áñez Heller, no me insulte, profesor, usted. No insulte. No. La pobre Áñez Heller dijo, ¿qué le pasó a este? Le dije, no me insulte. ¿Por qué? Porque usted acaba de insultarme. ¿Cuándo? Cuando dice que el filósofo puede hablar en inglés, en francés y en alemán, yo hablo en castellano. Y bueno, usted me está diciendo que no soy filósofo. Eso es eurocentrismo. Áñez Heller. Pues después nos agarramos en la pedagógica patada. Porque ella no tiene mucha paciencia y yo tampoco. Pero la tengo cuando el otro es educado, como es Apple. Apple es un hombre, es un gran señor que es capaz de discutir de igual a igual. Pero Áñez Heller se cree que sabe. Eurocéntrica a rematar. Bueno. Y así hay muchos otros, pero no hay que aguantarlos. Yo ya no los aguanto. Y además, como nosotros no nos jubilamos, siempre les digo a ustedes, son casi siempre más jóvenes que yo. Entonces, cuando hablo con un profesor de otro lado, le digo, joven, estudia. Aunque sea profesor en Harvard o en Berlín. Saben menos que nosotros, porque son eurocéntricos. Nosotros sabemos mucho más. Bien, el colonialismo teórico y mental, leo, un sexto límite lo constituye el colonialismo teórico y mental de las filosofías políticas de los países periféricos, y no filosofía política, de la economía periférica, de la literatura periférica. Edward Said escribió Orientalismo,
viendo cómo trataba la gran literatura europea, empezando por Shakespeare, al Commonwealth colonial. Y lo despaturra, lo destruye y muestra cómo no conoce nada de lo que no es Inglaterra y sin embargo tiene la pretensión de un juicio divino acerca de ello. Que leen e interpretan lo general, con excepciones, las obras de la modernidad europea desde la territorialidad del centro, como aún Hannah Arendt, no ya Agnes Heller. Hannah Arendt también es muy eurocéntrica. ¿Qué decir Rawls? The Law of People. Y Habermas no salió de Europa. Sin advertir la visión metropolitana de esta hermenéutica y no desplegando como filósofos localizados en un mundo que empieza a ser postcolonial, una lectura crítica de la metrópolis colonial. Eso también lo tienen que hacer ellos. No traje hoy el libro de esta profesora en la Complutense de Madrid, que se llama La Europa Bárbara. Y ya es pensar a decodificar un eurocentrismo en la filosofía europea, hecha por un europeo. ¿Qué ventaja tienen? Que empiezan a descubrir Europa, porque ellos creían que eran los misioneros de la civilización en el mundo y descubren que quizás destruyeron medio mundo y si no lo frenan, van a destruir todo el mundo. Es como ahora en Europa. ¡Ay! Los inmigrantes que vienen a confundirnos y a llenarnos de mezquitas nuestra ciudad cristiana. ¿Y quién los mandó a Europa? La destrucción de Siria, Irak, Irán. ¿Y quién destruyó a Irak? Los norteamericanos con la colaboración de los europeos. No habían notado. Entonces, si yo hago una crítica desde Siria, aparece todo un panorama distinto que si yo nomás que veo desde Europa que llegan inmigrantes y digo, ¿qué hacen estos aquí? ¿Quién los ha usted producido? Y a uno le diría, usted al destruir ahora Alepo y seguir metiendo bombas, quiere decir que seguirán enviando emigrantes a Europa, pero no lo ven. Es fantástico, no ven lo presente, no saben cómo interpretarlo. Nosotros sí, estamos más allá del pensamiento europeo y norteamericano. Si no creemos eso, no podemos hacer filosofía. Y si creemos eso, pues hay que ponerse a estudiar, porque hay que argumentarlo. Pero esa es la visión, la función de la nueva generación latinoamericana. El que de ustedes firme el contrato de hacer una sucursal de Coca-Cola será un sucursalero. Pero el que diga, no me gusta la Coca-Cola, voy a hacer un buen agua mexicana, pero de buena calidad, eso es lo que hay que hacer. No una sucursal, hay que inventar nuevas bebidas. Y eso es nueva filosofía. El séptimo límite, no el menor, que intentaremos superar como latinoamericanos, es el no incluir a América Latina en la modernidad desde sus orígenes, ya que ha sido participante principal en la historia mundial de la modernidad. Esto lo ve Bolívar. Pero mire cómo lo vio. Fue América Latina la que hizo de la modernidad todavía no decidida de Europa una modernidad capitalista. O es decir, que nosotros fuimos los que causamos la decisión de Europa de hacerse capitalista. Así que, para peor, tenemos la culpa de haber hecho eso. Yo leo los textos.
No es así, es justo al contrario. Fue en la práctica española y portuguesa del mercantilismo de la primera hora que el yo europeo empezó a ser capitalista. Y al mismo tiempo de ser moderno, y al mismo tiempo de ser machista, no se acostó con nuestras indígenas, y al mismo tiempo de ser racista, no consideró estas razas inferiores, y eso se hizo todo al mismo tiempo. Y se hizo en el Caribe. En el Caribe empezó la filosofía moderna, y en el Caribe empezó la modernidad. Y en el Caribe hay que ponerle un microscopio para ver qué pasó. Por eso en 1492, El encubrimiento del otro, en ese librito, yo planteé ese tema. El yo europeo empezó su gesta, el individualismo ontológico, pero al mismo tiempo el cálculo y al mismo tiempo la lógica mercantil, del valor de cambio. Claro, porque ¿para qué llegaban? Para llegar al centro del mercado. Pensaban que estaban en la China. ¿Y qué es lo que hicieron? Quisieron hacer, vender a los indígenas como esclavos. Y Colón se llevó unos cuantos a Sevilla para venderlos como esclavos. Porque lo que les interesaba era el negocio, no descubrir gente para evangelizar. Claro, había que ponerlo para que quedara bien. La reina Isabel, que tenía una concepción distinta, pero ideal al fin, porque en los hechos no podía cumplirlo, le exigió a Colón que dejara a esa gente porque eran sus súbditos y no eran esclavos. Y España no entró a la trata de esclavos, pero entró a comprar esclavos en Cartagena de India, Cuba y todo. O es decir, no produjo los esclavos, pero compró los esclavos. O es decir, fue el mercado, que lo cambiaba por el oro y la plata que los indios sacaban de las minas. Y ahí surge todo simultáneamente. Pero tenemos que preguntarnos eso. O es decir, no va a ser la técnica europea lo que le da ya una prioridad. ¿Cómo se puede probar eso? Pues muy fácil, hay que empezar a estudiar. Pero tenemos muchos trabajos sobre esto. El tomo sexto, porque son 15 tomos, claro, en 6 capítulos, pero son 15 tomos de Needham sobre la historia de la ciencia y tecnología en China. Estos días he estado estudiando el tema y es un hombre extraordinario. Este hombre le interesaba China porque tuvo un asistente que era chino, le enseñó el chino y después quiso empezar a emplearlo, fue a la China y era profesor en Inglaterra y de ahí pues empieza a estudiar el tema de la ciencia y con colaboradores chinos escribe una monstruosa obra de 15 tomos. Y entonces hay uno solo, por ejemplo, de la ingeniería mecánica y hay otro sobre mecánica agrícola y sobre la ciencia en China, la geografía china, la astronomía china, y uno ve que estaban muchísimo más avanzados que Europa. El tema de Mumford queda completamente fuera de lugar. Pensar que la Europa medieval había inventado algo en tecnología es absurdo. No puede ser. Si estaba aislada del mundo por el muro turco, musulmán, pero en cambio, mientras tanto, hay que ver lo que pasaba en el mundo chino y en el mundo de la India. Eso lo voy a ver después más despacio, pero quiero leer algunos textos de el origen orientalismo. Ni siquiera un crítico todavía ha terminado de usar las palabras como se deben, de la civilización de Occidente. Origen oriental. John Hobson. Hobson es bisnieto del Hobson que escribió el libro El imperialismo.
que Lenin comenta en su libro El imperialismo. No es cualquiera. Es profesor en Sheffield, Inglaterra, Hobson. Hoy todavía es un autor de 50 y tantos años. No es un viejito, sino que es una persona por ejemplo, el Renacimiento oriental y las tres paradojas del Renacimiento occidental. Entonces, él dice, la tesis más conocida, a ver, página 38, pero lo que pasa es que, ¿qué capítulo es? El mito del 1492 y la imposibilidad de América. A ver, capítulo 8. 7. 8. ...38... hadas sobre las máquinas, pero no importa. Europa no tomó del Oriente nada, sin lo cual no pudiera haber sido creada la ciencia moderna. Por otra parte, lo que tomó prestado tuvo valor solo porque fue incorporado a la tradición intelectual europea, y esta naturalmente se basa en la antigua Grecia, un autor, historiador de la ciencia. En conjunto, este gran periodo de gestación se preocupó poco y nada, sin embargo, por el Oriente, entre comillas. Es decir, miran cómo uno todos los días descubre aspectos. Yo, en mi mismo pensamiento de eurocentrismo, pero estos autores que están criticando el orientalismo siguen usando la palabra oriente, que no hay que usarla más. El Renacimiento volvió efectivamente la espalda a Oriente, exigiéndose en cambio una visión particular del mundo antiguo. Ello no significa, sin embargo, que los hombres del Renacimiento no fueran perfectamente conscientes de la existencia del Oriente. El Renacimiento, a pesar de su apariencia clásica griega, estuvo lleno de la influencia de Oriente y a menudo disfrazada, sin que casi nada fuera reconocida como su fuente. Ese es el mecanismo que nunca reconocen la fuente. Y ahora surge en Europa un pensamiento descolonizador y no nos nombra a ninguno de nosotros, sino se nombran a ellos. Ya lo inventaron. Pero no importa, con tal que lo practiquen, que lo hagan. Pero esa es la manera de ellos, pura autos. Y lo peor es que los nuestros también los citan solo a ellos. No lo quiero decir más porque entonces ya empezaría. A comienzos del siglo IX, el séptimo califa abasí, Al-Mana Mamun, fundó la Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikmak. Bait es casa en árabe y también en judío. La Casa de la Sabiduría, siglo IX, en Bagdad, donde entre otras cosas se tradujeron al árabe algunas obras griegas como la de Ptolomeo, Arquímedes y Euclides. Pero los eruditos árabes también se inspiraron en gran medida en los textos persas e indios, además de los chinos, de medicina, matemática, filosofía, teología, literatura, poesía. Elaboraron así un nuevo corpus de conocimiento. Este proceso se vio favorecido por el hecho de que Bagdad, fundada en el 756, fue situada en el centro de la economía global. Es decir, en el 900, vuelvo a repetir lo de siempre, pero es tan obvio que nadie lo ve.
nadie lo ve porque nadie lo enseña. Europa, desde el 623, la expansión del mundo árabe va a ser sitiada. Va a perder del Mediterráneo todo el sur del Mediterráneo, todo el Medio Oriente. La Mesopotamia era bizantina. Bagdad no era Bagdad. Toda la Mesopotamia era cristiana. Toda Turquía, toda Armenia, todo el norte del África. Egipto era cristiana. Venía de los ptolomeicos. Ahí había sido la gran cultura desde el siglo I hasta el siglo VI. Aquí vienen los árabes y arrasan y dejan a Europa fuera de la historia. Bagdad está en el centro, tiene contacto con Egipto y por ahí hasta Marruecos y al sur del Sahara. Por Kabul llega a la India, por acá llega a la China con sus caravanas, llega al norte hasta Samarcanda, ciudad de 1 millón de habitantes, llega a Bizancio y por Bizancio se conecta a Europa, pero sobre todo las ciudades italianas eran como una antena del Mediterráneo por la cual ellos se ligaban al centro del mercado, que era Bagdad, centro del mundo. Europa estaba aislado. ¿Hasta cuándo? Del 623. Lentamente, no en un año. Hasta 1492. Europa quedó aislada del sistema mundo antiguo. ¿Lo ven? Bueno, con esto hemos dado vuelta a todas las hipótesis. La modernidad hay que situarla dentro de ese fenómeno. Voy a dedicarme a explicar más despacito todo eso. Durante 500 años, Bagdad, fundada en el 756, hasta caída en la mano de los turcos en el 1260, va a ser 500 años centro del sistema mundo. Mundo chiquito. El mundo Asia, Europa. Con 2 islitas en el fondo, Inglaterra y Japón, que van a tener mucha importancia por ser islas, porque van a ser oceánicas, porque la modernidad no va a ser un continente como el mundo árabe, va a ser oceánico, como la navegación, y ahí va a ser la inversión. Lo que les estoy diciendo no lo tiene presente nadie. Habermas ni se le ocurre esta estupidez, evidente, pero no se les ocurre a ellos porque están pensando en Europa, Edad Media y Grecia. Esta es la modernidad. ¡Guap! Y esa es la propuesta, lo siento, de Bolívar. Y entonces no hemos salido del tema. No hay visión mundial. Que vaya a explicar eso en la India. He estado en Marruecos y ahora me invitan en enero en un seminario sobre la modernidad. Y un servidor va a dar la clase magistral. Se va a iniciar un seminario en un mundo musulmán. ¿Por qué será? Porque lo que digo tiene sentido. Ahora voy a faltar un miércoles en noviembre. Voy a ir a Delhi. Los profesores de la Universidad de Delhi, un grupo, me ha invitado a dar unas conferencias. ¿Por qué? Leyeron La política de la liberación, que está traducida al inglés, lo que no hacen mis alumnos. Pero en Delhi hay un grupo de gente que lo ha leído mejor que mis alumnos. Miren cómo son mis alumnos. Bueno, y me han dicho, nos interesa enormemente discutir con usted. ¿Por qué? Porque la India acá tiene una función y ellos mismos quieren discutirla.
Que vaya Habermas a la India a hablar de la India. U otro latinoamericano que vaya a explicar a los musulmanes eso que yo acabo de decirle. Porque el mundo musulmán estaba desde Filipinas, aquí, hasta Marruecos aquí, y era la única cultura mundial en este año. Los europeos era una provincia chiquita, por eso Chakrabarty, un filósofo chino, dice provincializing Europe, provincialicemos a Europa. ¿Qué significa? Mostremos que fue una provincia y no el mundo. Provincianos. No es porque yo sea del Distrito Federal y voy a hablar más de los provincianos, porque pero yo soy provinciano. En Argentina vivía en una provincia de Mendoza y estaba feliz, no necesitaba ir a la capital, no era chilango. Soy un chilango por accidente. Pero entonces hay que provincializar a los chilangos. ¿Entienden ustedes? Bueno, esa es la tarea. Y entonces es una tarea mundial. Y aunque ustedes no crean, eso se está entendiendo. Yo lo siento con la mano. Por eso que voy por ahí perdiendo tiempo y salud y todo, para ver cómo funciona nuestro discurso. Y no se imaginan. ¡Pah! Pega de una manera increíble. Hace 2 semanas estuve en Toulouse, en un curso de verano en Francia. Había como 100 participantes, curso de verano de toda Europa y aún de Sudáfrica y de otros lados. Les mostré esta historia. Quedaron todos con la boca abierta. Y el profesor del filósofo de la escuela de Toulouse, me dijo después personalmente, han quedado impactados, muy bien. Le mostró cómo se ve Europa desde afuera. ¿Se dan cuenta? ¿Quién podría hacer eso hoy? Me sobra el dedo de las manos para mostrarlo. Se los digo a ustedes porque ni lo creen, pero bueno, se los digo. Hay que también darle a usted un poco de autoconciencia y decir, yo voy a ser igual. Esto es un problema psicológico. Hay que tener ganas de situarse y decir, ya no más humillaciones y no más silencio. Vamos a empezar a hablar fuerte desde el mundo, no desde Europa. Y claro, hay que hacerlo con autoridad. Y entonces hay que meterle mucha bibliografía. Entonces algunos dicen, ¿por qué, doctor, usted usó 2.200 páginas, notas para probar lo que usted dice? Usted es muy académico. No, yo no hablo a mis alumnos solo, hablo a los otros académicos de Harvard, de Berlín y de Londres. Si es que quieren leer, los viejos ya no leen, pero sí los jóvenes. Y entonces empiezan a leer cosas distintas. Bien. Bagdad era el centro de la economía global y también era el centro filosófico, astronómico y matemático. La matemática estaba muy avanzada, pero tendremos que ver de qué manera lo usó esa matemática Europa en el siglo XVII, de que pudo ciertamente agregarle algo que los otros no habían hecho. Pero entonces no hay que decir hizo la matemática, sino un aspecto, porque conozco lo que otros habían hecho y de lo cual ellos se inspiran. Entonces hay que mostrar en qué la modernidad es diferente y no todo lo que la modernidad hizo, que un 90% era imitación de las otras culturas. Pero el 10% que hizo nuevo, y en qué momentos dio de pronto una nueva resolución tecnológica también, pero por otras causas. No fue ni el 11, ni en el 12, ni en el 13, va a ser en el 18. Recién.
que ahora sí va a tenerle, pero la clave no va a ser porque fuéramos tan buenos tecnólogos, no, es por otra causa completamente distinta. Y hoy estaba pensando que el derrumbe del mundo chino, que estaba mucho más avanzado que Europa, vaya a ver si no es la misma causa por la que se derrumbó la Unión Soviética. Miren ustedes, ya lo mostraré en su momento. La China y quizás la Unión Soviética fracasaron tecnológicamente, quizás por la misma razón. Se los anticipo. Por un Estado que no tenía el mecanismo de renovación tecnológica. Ya se lo mostraré en su momento. Y eso es lo que le va a costar a China y a la Unión Soviética. En cambio, los europeos van a lograr una solución muy interesante y muy ambigua y muy peligrosa. Entonces va a dar un gran fruto y de pronto van a empezar a aparecer los efectos negativos. Y cuando esos efectos negativos se empiecen a acumular, bueno, nos toca a nosotros hacer la crítica de la modernidad. Fue fenomenal el proceso, pero está terminando terrorífico. Y entonces hay que ver por qué logró lo que logró y por qué está en crisis. Entonces el curso es origen, desarrollo y ocaso. Y si me equivoco en su origen, en por qué se desarrolla, también voy a equivocarme en el juicio de por qué está en el ocaso. Y entonces, si va a haber una modernidad después del capitalismo, o se va a terminar el capitalismo con la modernidad. Cada vez con más frecuencia, a partir del año 1000, miren ustedes, 1100 dice Bolívar que puede empezar la neotecnología, los europeos tradujeron al latín los textos científicos árabes. Es decir, que Europa estaba mal, porque piensen que con los visigodos se ocupó España, y fue la cristiandad hispánica, y San Isidoro de Sevilla es considerado el último padre de la iglesia latino, en el 600 y tanto. Ese es el momento de la expansión de los árabes, que es decir que el esplendor de los visigodos en España va a ser justo el momento del comienzo de los árabes. Y en el 711 Tarik cruza Gibraltar y ¡bum!, ocupa toda la península ibérica. Los visigodos se han dormido sobre los laureles, no tienen ejércitos. Ayer mismo leía cómo se produjo el estampido de los árabes. En la época de Mahoma, un pequeño ejército árabe conquista primero la ciudad al lado de la Meca y después poco a poco se conquista todo el norte de la Arabia Saudita desde el desierto. Y después ya entra al sur de Mesopotamia. Y ahí está el imperio bizantino, romano, con legiones, como era el imperio romano. ¿Cómo estos árabes destruyen a ese ejército bizantino? Con una táctica. Ellos se quedaban en el desierto y atacaban del desierto y volvían al desierto. Entonces atacaban y los romanos bizantinos se defendían, pero cuando los perseguían, ¡wow!, se metían al desierto y ahí ya no entraban, no sabían cómo vivir en el desierto. Estos podían vivir un siglo en el desierto, eran hombres del desierto, beduinos, eran capaces de hacer 300 kilómetros sin tomar agua. Y entonces van destruyendo todas las ciudades bizantinas de Mesopotamia y se toman después Damasco y se toman Jerusalén y en 40 años se tomaron todo el Medio Oriente y el imperio bizantino cristiano ¡pum!, desaparece y se toman Egipto y a 70 años del origen cruzan por Gibraltar y llegan a 100 kilómetros de París, 150, a Poitiers, en el 736, un siglo después de la Hegira, están ocupando Europa. Si Carlos Martel no lo paraba,
yo estaría hablando árabe. Tal cual. Entonces hay que ponerse en situación. Entonces Carlomagno ahí empieza, los pone. Toulouse, donde yo estaba, fue una capital musulmana, al norte de los Pirineos, y los van arrinconando poco a poco, y da la casualidad que enero de 1492, los reyes católicos expulsan a los últimos árabes de Europa, toman Granada. Y ese año Colón descubre las islas del Mar Océano junto a la China. Es una historia inteligible, se entiende, pero hay que hacerla mundial, si no, no se entiende nada. Bien, cada vez con más frecuencia a partir del año 1000 los europeos tradujeron al latín los textos científicos árabes y la tecnología árabe. Por ejemplo, a alguien se le preguntó, ¿y los molinos de viento de La Mancha, contra el cual Quijote luchó contra el molino de viento? ¿De dónde vinieron? Y un eurocéntrico dijo, de Holanda. En el octavo siglo había molinos de viento en Mesopotamia. Venía del mundo árabe y los holandeses fueron puestos por los españoles. Ahora hay muchos molinos en Holanda. Lo pusieron los españoles en Flandes, pero los árabes lo pusieron en España. Y es interesante el genio del Quijote, o es decir, el genio del manco, de Lepanto. Lepanto, cuando los cristianos vencieron a los turcos. Cuando tuvieron plata americana para vencer a los turcos. Los indios fueron los que pagaron Lepanto. Y también pagó algo Cervantes porque se quedó manco. Pero mire la historia. Fue el manco Lepanto el que escribió el Quijote. ¿Contra quién luchó el Quijote? Contra la tecnología. Pero esa tecnología era árabe, no era europea. Eran los molinos de viento. Entonces, se invierte la cosa. La caída de Toledo en el 1085 fue especialmente significativa, pues fue allí donde muchos intelectuales europeos tuvieron acceso a los técnicos musulmanes. En el año 1000 no hubo una revolución tecnológica de Europa, como dice Mumford. Es que empezaron a usar la tecnología musulmana. La erudición heredada del Islam fue continuada por el rey de Castilla, Alfonso X, en buena medida gracias a los intermediarios judíos. De los muchos ejemplos disponibles, destaca aquí en 1266 los libros de los secretos acerca de los resultados de los pensamientos de Ibn Khalafal al-Muarudi, traducida en la corte de Toledo. Este texto y muchos otros proporcionados a españoles y portugueses muchas de las innovaciones técnicas del Islam. Por último, los italianos también aprendieron directamente de estas ideas a través de sus vínculos comerciales con el Oriente Medio y durante las cruzadas. ¿Qué fue lo que añadieron los árabes al corpus original del conocimiento griego? Entonces, todo el debate que ustedes vieron es a ver si los griegos estaban detrás de un invento. Pero es que lo que pasa es que entre los griegos y la modernidad va a haber los descubrimientos árabes y chinos. De tal manera que la tecnología del siglo XV no fue un producto europeo, vino de afuera. Y entonces, como comenta atinadamente Jacques Goudy, las matemáticas fueron unos campos en los que tuvieron lugar unos desarrollos paralelos, aunque no idénticos,
en Oriente y Occidente. En cuanto a la geometría, el primer gran desarrollo se produjo en Mesopotamia y en Egipto, y solo más tarde fue adoptado por los griegos. El teorema de Parménides se encuentra en un ladrillito asirio en el 2400 a.C. Y el teorema es del 700 en Grecia. Fue una copia de un teorema descubierto ya por los asirios, 1500 años antes que los griegos. En efecto, la escuela de Irak antiguo enseñaba álgebra y geometría. Conocía el teorema que ahora llamamos de Pitágoras, allá por, como digo, y conocían también el valor número pi del círculo. Ya lo conocían los asirios. Desarrollaron además el sistema sexagimal en el círculo, que se divide en 360 grados, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, el día en 24 horas, pasando de Irak al antiguo, al Egipto antiguo y Grecia, que se benefició de su proximidad con estos países sujetos de un desarrollo temprano. Siguen las grandes bases del desarrollo que le iniciaron a partir más o menos del año 800 los musulmanes. Este Alepo que hoy está siendo destruido hoy, en el año 800 aplica y traduce del griego al árabe Aristóteles, y con eso surge toda la teoría física de Aristóteles. Pero además también se llevaron mucho más lejos estos principios descubiertos. El matemático Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi es al-logaritmo, al-Khawarizmi, del año 780 al 847, todo un pionero en este campo, escribió un tratado muy influyente sobre el cálculo de los numerales hindúes en el 825. Este libro fue en gran medida el responsable de la difusión del sistema numérico indio en el Islam y después en Europa. Curiosamente, fue otro pueblo del Medio Oriente, los fenicios, aunque ellos lo llamaban a sí mismos cananeos, es decir, cananeos, el primero en introducir los numerales. No obstante, la innovación más importante la produjeron los indios con la creación de 9 números más el 0, Sunya, con valor decimal. La India, Bagdad, China, ¿se dan cuenta ustedes? Este sistema fue adoptado posteriormente en los estudios de los árabes. A su vez, diversos eruditos árabes del siglo X llegaron más lejos, gracias a las obras de el-Khwarazmi, en otro lugar al-Uqludisi, etc. Nombran 5 nombres de grandes matemáticos. Tras propagarse en todo el Medio Oriente, estas ideas fueron transmitidas hacia finales del siglo X a la España musulmana en el califato de Córdoba. O es decir, no es del norte al sur que viene la ciencia, es del sur al norte. Eso de la nordificación es una propuesta de Brodel eurocéntrica. También hay una crítica fuerte a Brodel, que aunque descubre el sistema mundo antes que Wallerstein, todavía sigue pensando eurocéntricamente. Y el mismo Wallerstein, lean mi trabajo sobre la transmodernidad, todavía es eurocéntrico, porque aunque descubre el sistema mundo, lo sigue pensando demasiado eurocentradamente y no ve todo esto que estoy indicando ahora. La labor del Khwarazmi en el campo del álgebra fue igualmente importante, etc. Además, la trigonometría esférica experimentó un gran avance gracias a la teoría de la tangente
en Abdul Mafá al-Musayani, el teórico de los senos y el teorema de los cotangentes, y la trigonometría y la trigonometría de planos a mediados del final del siglo III. Todo esto era absolutamente ignorado por Europa. No tenían ni idea de la matemática y los árabes estaban en una invención tremenda. Por eso llamamos los números arábigos, pero como ven, en realidad se llamaba los números hindúes. Concepciones musulmanas del hombre como agente racional y libre. Métodos científicos musulmanes como preludio de la revolución científica europea. Si bien los científicos musulmanes no abandonaron nunca la tradición griega, la volvieron a formular introduciendo un nuevo concepto revolucionario de cómo debía progresar el pensamiento, concepto que sigue gobernando el modo que se hace ciencia hoy en día. Mejores instrumentos y mejores métodos pensaron, habría que permitir objetos mejores resultados. Y de ahí entonces que se avanza en la medicina, en la higiene, en la óptica, en la física, y empieza ahí a nombrar una cantidad de cuestiones. No menos influyentes fueron los avances musulmanes en el campo de la astronomía. En el siglo XIV, Ibn el-Sabir, de la escuela de Maraja, desarrolló una serie de modelos matemáticos que eran casi exactamente los mismos que se desarrollarían 150 años más tarde por Copérnico en la teoría heliocéntrica. Por otro lado, la teoría heliocéntrica fue descubierta por primera vez, al menos de manera implícita, en los textos herméticos del antiguo Egipto. El Hermes Trismegisto es el autor, etcétera, etcétera. La circunferencia de la Tierra con un margen de error menos de al 0.04%, que significaría con diferencia de 41 metros, fue ya determinada por Al-Biruni, la circunferencia de la Tierra. Le escapó por 41 metros. Y sigue. El método empírico de los árabes estaba muy difundido en el tiempo de Francis Bacon y era cultivado en toda Europa, pero venía de los árabes. Y entonces tenemos que seguir viendo cantidad de cosas. Eso no es todo. Orígenes orientales de la revolución militar, por ejemplo. La revolución militar europea de 1550 en adelante, que sustituyó la espada, la lanza, la maza y la ballesta por la pólvora y armas de fuego y el cañón, constituyó indudablemente un momento crítico del desarrollo de Europa. Pero lo que se ha pasado por alto en todo este fenómeno es el hecho de que todos sus ingredientes tecnológicos fueron inventados durante la primera revolución militar que tuvo lugar en China del 850 al 1250 de nuestra era. Es decir, 400 años antes que la revolución, como se ha analizado. Y Needham trae justamente ballestas y cañones, pero ya muy evolucionados, que los europeos ni conocían y que Leonardo da Vinci inventa. Los autores eurocéntricos a menudo atribuyen el descubrimiento de la pólvora al científico Roger Bacon en 1267. Pero como indicamos en el capítulo 3, la receta de la pólvora se remonta al 850 en China. Era accesible públicamente en forma impresa en el 1044. Y aquí cita, Joseph Needham señala además que en la declaración pública de Bacon acerca de la pólvora parece claro que se describía uno de los petardos chinos, etc. Paul
Krasny y Arnold Pacey destacan la figura de Guillermo de Rubruck, amigo de Bert, que regresó de un viaje a China entre 1253 y 1257. Y entonces los franciscanos que estuvieron en China trajeron noticias de cosas inverosímiles. El mismo Marco Polo dice, pagan con una especie de instrumento que él no sabía cómo se llamaba y que era papel moneda, en la época de Marco Polo. Y fue un europeo que llegó a el Oriente, mientras que de Bagdad salían cientos de caravanas a la China, todos los años. Y Europa, un campeón olímpico llegó. Pues si vean ustedes el grado de aislamiento y atraso de Europa. Y entonces Pacey, un autor, dice, resulta sorprendente que la ilustración más antigua de un cañón europeo muestre un tubo precisamente de tipo chino montado sobre un banco y disparando una flecha. Otrora se pensaba que el cañón era un invento europeo y que las armas chinas vinieron después. Esta teoría ya no es creíble. Y sigue. Pero no se imaginan, este libro va a desmontar todo lo que se sabe casi. Muestra que todas las máquinas de la Revolución Inglesa, industrial, prácticamente hasta la máquina a vapor, si no surgen de China, tienen los principios chinos. Y las máquinas de la agricultura es el objeto de este libro. Y va tomando una por una las máquinas que hilan, las máquinas que cortan, todo viene de China. Y fueron los ingenieros chinos los que en la ciudad de Sheffield, donde el profesor Hobson es profesor, instalaron en el siglo XVII la primer fábrica de acero de Europa, porque los chinos habían descubierto el acero en el siglo II. Entonces, dense en cuenta ustedes lo que estoy diciendo. Casi todas las razones de la modernidad se derrumbaron. Hay que dar otras. Ese es el asunto. ¿Cómo y por qué cambió el liderazgo del poder económico global de Oriente a Occidente entre los años 500 a 800, o es decir, después de 1800, para desembocar finalmente en la modernidad capitalista, dice Hobson? Y entonces esa es la pregunta. Pero no hay que dar falsas razones. Hay que tener realmente ahora una visión completamente distinta de toda esa historia y no podemos simplemente seguir hablando como lo hacíamos tradicionalmente. Entonces, hasta aquí el tema de... Me gustaría que ustedes, al ir leyendo otras obras, traigan ejemplos de autores importantes que digan en qué cifra Europa su ventaja con respecto a las otras culturas. Porque ciertamente va a tener ventajas, pero parecería que al fin, cuando vamos a ir rompiendo los argumentos, las ventajas se van a manifestar solo al fin del siglo XVIII. Y la hegemonía realmente moderna europea va a ser el siglo XIX. O es decir, hace 2 siglos nada más. Y eso, va a hacer pensar muchas cosas. Porque 2 siglos no es suficiente para llegar al nivel de la cultura mítica popular, donde está fuera de la modernidad muchas veces, continuando sus usos y costumbres. Entonces la cultura moderna no ha llegado a todo el mundo, ha llegado a las élites. Pero entonces ahí hay cuestiones interesantes a tener que repensar. En el libro yo como que me imagino
en el nivel de la ciencia y la tecnología, no un camino lineal, sino un pasaje como diástoles y sístoles de distintas localizaciones geográficas. Si tuviéramos que empezar por el 7º milenio, 6.000 años hace, realmente los más grandes descubrimientos que conozcamos, y por eso mucho cuidado, porque pueden descubrirse otros, como el libro de Mumford muestra lo que se pensaba en 1934. Hoy se piensa de otra manera, y no pienso que se pueda fundamentar el comienzo de la modernidad en un tipo de tecnología europea de punta. Y además, habrá que ver, como les dije, por qué surgió esa revolución tecnológica europea. Y tengo mi respuesta muy simple, y a partir de Marx, pero no al nivel del valor de uso y valor de cambio, sino a partir de otro nivel del pensamiento de Marx, que es la teoría de la competencia. Pero eso ya lo voy a explicar mucho después. Del 7º al 4º siglo, milenio, hasta el 4.000, 3.000 antes de la era común, es en la Mesopotamia y Turquía donde están las grandes civilizaciones con continuidad. Si el Homo sapiens surge en el este del África, allá por el lago Victoria, en Uganda y Kenia, hace 150.000 años, ahí tiene que ciertamente haber aldeas y organizaciones humanas que tienen 40 y 50.000 años, pero del cual no tenemos restos y por ahora no se ha descubierto mucho. Lo que sí se sabe es que de ahí vienen todos los homos, el Homo habilis y todos los homos, y además hay una plenitud de primates que es lógico que sea así. Es como en México que viene el tomate, hay muchísimos tomates y de distinto tipo. En las otras culturas que se importó el tomate, hay un tomate rojo ya conocido, y no se imagina que hay un tomate verde chiquito y uno grandote. Es como la papa en Perú y en Bolivia, hay 40 tipos de papa y como 50 maneras de prepararlo, porque ahí surgió. En el otro lado, el kartoffel alemán ya se conoce que es clásico. Y los alemanes, ¿qué serían sin el kartoffel? Morirían. Y ni saben que viene del imperio inca. Pero lo mismo pasa con el origen del hombre. Hay muchísimos tipos de primates y muchísimos tipos de homos en esas regiones, ¿no? Pero el Homo sapiens surge hace poco. De tal manera que de ahí a la Mesopotamia hay poca distancia. Y esa es la región primera de la evolución de la humanidad. Pero de esa Egipto y Mesopotamia va a pasar justamente la influencia hacia los persas, hacia los griegos, y antes que eso al Egipto, claro mismo. Y entonces estas culturas van a empezar a dar fruto. Pero después, de ahí, por las invasiones posteriores, la ciencia, yo pienso que del Imperio Bizantino va a pasar a Bagdad, al mundo árabe, pero también a la China. La China del año 400 al año 1400 va a ser el centro tecnológico más explosivo de la humanidad. La cuestión va a ser, y cuando vamos a estudiar el tema, ¿por qué la crisis? ¿Por qué no dio resultado el origen del capitalismo? No traje el libro, pero lo voy a traer, de Pomeranz, donde muestra que en China surgió la revolución industrial y el capitalismo antes que Inglaterra y cayó en crisis en el siglo XVI y desaparece prácticamente. Ese es el tema. ¿Por qué entró en crisis
China y por qué la revolución industrial en Inglaterra fue realmente una explosión. Porque si en algo prueba al sentido común y empíricamente la modernidad su superioridad, sí, además de muchos niveles que no son fáciles de describir, pero que al filósofo son los que realmente le interesan, es la tecnología. Y esto sí demuestra que fue una invención tecnológica extraordinaria. Perdón, yo creí que la clase, no sé por qué era hasta las 5, pero a las 4 se terminaba. Bueno, entonces hay del Mediterráneo oriental y la Mesopotamia en Egipto, por el origen del hombre en África, hay un ida desde el cuarto, quinto siglo a la China, la India, y después desde el siglo X al mundo árabe, que sigue muy unido a la China y la India. Entonces, tenemos aquí el centro del sistema. El mundo árabe, la India y la China, pero por sus habitantes y por su densidad y por la producción económica y demás, es la India y la China el centro del mercado de todo este horizonte, que se comunica por las caravanas y es terrestre, no es naviero. Yo he estado en Musamba, aquí en Kenia, y fue muy especialmente para verlo, ¿no? Hay un fuerte portugués y hay un museo. Y en ese museo de esta región se mostraban muchos porcelana china azul y relojes. Por eso no me digan que el reloj viene de Europa. China estaba presente en todo el oriente del África. Si llegaron ahí, por supuesto llegaron al mundo árabe y a la India y a todo esto. Todo esto, el Océano Índico y el mar de la China, era el centro, pero ellos hacían viajes, lo que se llama por cabotaje, o es decir, próximo a la costa, iban bordeando la costa y se movían por todo el continente antiguo. No usaron, como van a usar los portugueses, el hacerlo directo y el hacerlo directo, meterse en el océano. Eso va a ser un descubrimiento portugués, que luego van a imitar que ya los venecianos empezaron. El manejo por las estrellas lo había hecho los chinos, y la brújula también era china, y lo usaban los navegantes. Pero el uso de la brújula es lo que va a permitir comenzar a atravesar los océanos. Y ahí sí hay una tecnología portuguesa y española que ellos comienzan a desarrollar con las pequeñas carabelas que toman de Malaysia y de Indochina y de otras regiones, pero que ellos lo van a usar como arma de batalla comercial. Y a ese nivel entonces es que sí Europa va a empezar a tener una cierta ventaja sobre los demás el atravesar los océanos de punta a punta sin tener que ir cabotaje en la costa. Y entonces en la modernidad, como dice Carl Schmitt, en 1493 aparece el derecho moderno. Y lo dice Carl Schmitt sin darse cuenta y sin interesarle el tema de la modernidad, pero lo dice Carl Schmitt. ¿Y cuándo? Por el Tratado de Tordesillas, donde entonces se traza una línea y se dice, esto es de Portugal y esto es de España. Y como se ha descubierto unas islitas aquí, qué sé yo, esto corresponde a España y en cambio para Portugal todo el oriente. Pero lo que pasa es que los portugueses después dicen, no, pero como descubrimos Brasil, y no estaba supuesto, porque va a ser en 1500, no en 7 años después, entonces las 150 la hicieron pasar por acá.
Y entonces los portugueses dijeron, no, pero esta parte nos pertenece a nosotros. Y empezó la disputa. Pero ahí estaba la modernidad, con la geometría en medio de los océanos, cartesiano, no, jesuita. Porque Cartesio fue alumno de los jesuitas. Entonces empieza la geometrialización de los océanos. Y ahora sí, el surgimiento del hombre moderno, para mí, lo que pasó en Europa era de una Europa provinciana que va a ser subsumida por una Europa mundial, la cual hay que situar en esa historia mundial. Entonces voy a ir despacio. Yo tengo un librito que está en mi página, que se llama Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal. Les pido que lo bajen, porque aunque ha salido ya publicado como libro, pero no existe todavía. Y entonces ahí van a ver el intento, primero, una interpretación de la historia universal y el lugar que ocupa América Latina, enfrentarme a las historias universales que existían y entonces después empezar la descripción de la Mesopotamia, el Egipto, la China, la India y leer un poco la historia de la India, de la China, para empezar a llenar un hueco. Yo esto lo hice porque no conocía. Entonces me puse a estudiar, a leer las historias de la India, de la China, lo escribí a máquina y salió un libro. Lo escribí en un semestre, de agosto a diciembre. Y me desburré bastante. Y esta fue una referencia a toda mi vida, porque acá salen los nombres de los grandes reyes, pero no solo de los griegos, sino de los chinos, los hindúes, de la estepa eurasiática. Me apasionó el mundo de Mongolia, Gengis Khan, cómo unificó el mundo en el siglo XIII, qué pasó en los persas, en los griegos, en los romanos, pero después en el Imperio Bizantino, la primera cristiandad latina, y ahí termina el libro. En realidad el libro termina en 1492. Después de eso he escrito bastante sobre América, pero esta lectura me gustaría que la hicieran, si pueden, porque entonces empezarán a tener en su imaginación referencias, porque si no hablamos de las culturas, el diálogo intercultural y no sabemos nada, no sabemos ni cuándo empezó el Imperio Chino, ni qué significa el califato, ni nada. Entonces, esa ignorancia que nos da esta facultad de filosofía y de historia es monumental. Y entonces, ¿cómo va a existir algo fuera de Europa si no lo sabemos? No solo la filosofía, no sabemos la historia cotidiana de esos lugares, no podemos leer el diario. Termino. Ramón Grosfoguel me regaló un libro sobre el mundo musulmán chiita. Me están invitando en Teherán de ir a hacer un curso. Entonces abro el libro, gordo, 800 páginas, y dice, el mundo chiita originario, el mundo chiita en la Edad Media y el mundo chiita en la modernidad. Ya en la primera página digo, también los chiitas son eurocéntricos. ¿Quién le dijo a un árabe que estuvo alguna vez en la Edad Media? Todos los árabes hablan de su época clásica, la Edad Media. Todos son eurocéntricos. Entonces yo llego ahí y le digo, ¿son ustedes unos eurocéntricos y usan tal y tal cosa? Me miran así y después dicen, ¡wow! Este es como el profeta. Les doy vuelta a la historia de ellos, ¿no? Mucho éxito, pero porque tengo una visión ya no eurocéntrica que existe en África, en Asia y en todas partes. Entonces, no es difícil no apuntarle. Yo tiro el tiro y pego siempre en el centro porque el centro es enorme. Ya no hay más que centro. Yo hago así, ¡paf! Y pego en el centro. Porque
critico el eurocentrismo, pero usted no se imagina, lo agarro a Grossfogel y le digo, tú me dices este libro para que yo me enterara, mira. Ah, dice, qué cosa. Bueno, lo demás estaba bien, pero la periodización, pésima. Ya tuve el primer tema cuando vaya a Teherán. Les voy a decir, aunque ustedes no crean, son muy eurocéntricos. Y entonces tienen que ver, y dense cuenta, no es el tema de la modernidad, el tema de los árabes. Los que repudian la modernidad son los fanáticos, que vuelven al pasado como si fuese una sustancia, pero ese pasado no existe, porque es evolutivo. Entonces el tema del Islam ahora es el tema de la modernidad. Y entonces nos dicen, hay que modernizarse para terminar con nuestro subdesarrollo, y tiran todo por la borda y se hacen europeos. Y se olvidan de su escuela de sabiduría y todo. Pero otros se vuelven al pasado y tiran a la modernidad. No. Hay que volver a lo propio, hay que valorar lo propio, hay que estudiar la modernidad, hay que saber por qué surgió, qué es lo que tengo que tomar de la modernidad para desarrollarme con autonomía. El tema nuestro se aplica al 80% de la humanidad. Es fantástico. Entonces, ustedes, si ponen a estudiar, hasta van a poder trabajar en Teherán. Si no tienen trabajo en México. Bueno. Sí, hay una presentación del libro dentro de un rato.